Como siempre, poder saludarles. Muy buenas noches, bienvenidos entre todos. En esta ocasión para platicar sobre un libro que habla del procedimiento especial sancionador en la justicia electoral y es coordinado por Clicerio Coello Garcés, Felipe de la Mata Pizaña y Gabriela Villafuerte Coello. Todos ellos, como ustedes saben, magistrados de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero, ¿qué es esto del procedimiento especial sancionador en la justicia electoral y qué es esto de la Sala Especializada? Pues, ¿de qué se trata? ¿En qué ayudó en todo este proceso electoral? ¿Qué pasó después de la reforma electoral del 2014? Bienvenidos, qué gusto. Gaby, ¿cómo estás? Muchas gracias, Lupita. Muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias. Bienvenida. Y bueno, Clicerio, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Lupita. También agradecer al Instituto Electoral del Estado de México por esta cordial invitación de estar en este programa entre todos. Muchas gracias, Lupita. Al contrario. Felipe. Hola, Lupita. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Primero, me gustaría preguntarles sobre la Sala Especializada. ¿Cómo nace la Sala Especializada? Para que nuestros amigos del auditorio, bueno, le entren, por supuesto, como nosotros al tema. Claro que sí, Lupita. Bueno, empiezo. Adelante. Nosotros somos producto de una reforma constitucional, una reforma político-electoral de 2014, en donde, entre otras cosas, porque fue una reforma muy grande, digamos, con muchos temas, pero por lo que hace a nosotros, lo que se hizo fue diseñar el procedimiento especial sancionador con este nueva diseño en donde participa el Instituto Nacional Electoral en la fase de instrucción y nosotros en la fase de resolución. A partir de ello, el legislador estableció que iba a haber una sala que tendría que analizar todos los asuntos que tuvieran que ver con el análisis del 41 de la Constitución, esto es, todo lo que tiene que ver con el modelo de radio y televisión, libertad de expresión, propaganda gubernamental, calumnia, que serían los temas básicos. Tenemos una competencia que es a nivel nacional, analizamos todos los asuntos de todos los estados de la República, no es realmente regional, y analizamos todo eso a partir de las quejas que se presentan ante el instituto, sus 300 distritos electorales y las 32 juntas locales. Ese es, digamos, más o menos muy a grandes rasgos el ejercicio y nuestra jurisdicción. Les decía al principio a nuestros amigos del auditorio que están presentando ustedes este libro, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál el propósito de presentarlo? ¿Dejar algún testimonio del trabajo que se ha realizado, Clicerio, Felipe? Sí. Bueno, principalmente es recoger la experiencia del proceso electoral 2015. La Sala Especializada, como decía Gabriela, es una sala de nueva creación a partir de una reforma constitucional y legal de 2014 e inició sus funciones de manera paralela al proceso electoral de 2015. A un año de creación de la sala, nos dimos a la tarea de generar las líneas temáticas sobre algunos casos que la Sala Especializada del Tribunal Electoral llevó a cabo, y la iniciativa fue nuestra, pero el trabajo que está reflejado en este libro, en donde se analizan estas líneas temáticas, está a cargo de los secretarios de estudio y cuenta de la sala, que son los autores de esta obra. Y esto es muy importante porque quienes colaboraron en elaborar estos proyectos de sentencia, los proyectistas, son los que, una vez concluido el proceso electoral, reflexiona sobre estos casos. Se hace a partir de 10 líneas temáticas, que son aspectos de la competencia de la Sala Especializada, y el objetivo principal es difundir el quehacer jurisdiccional de la Sala Especializada. ¿Con qué objetivo? Nosotros siempre hemos creído que la certeza jurídica es fundamental, sobre todo para los procesos electorales. Es decir, que los actores políticos tengan certidumbre sobre las reglas del juego, qué está permitido y qué está prohibido. Para la certeza jurídica, en primer lugar, se requiere de la consistencia de las decisiones judiciales, es decir, que el tribunal, frente a casos similares,
tenga respuestas similares. Pero la certeza jurídica no termina ahí, sino que además se requiere de que logre transmitirse estos criterios con claridad. Y ahí tenemos un reto muy importante para convertir las sentencias en accesibles, no solo a las partes, a los actores políticos, sino también a la ciudadanía en general. Que todos la entendamos, ¿no? Que tenga un lenguaje claro y ciudadano, ¿no? Esa es la idea. Que le podamos entrar. Exactamente. Y el tercer elemento, que es el objetivo principal de este libro, es difundir los criterios. Porque las decisiones de los jueces pueden ser estables o constantes. Se puede hacer un ejercicio destacable para comunicar con lenguaje ciudadano, pero si no se difunden los criterios, pues falta un elemento importante para que los actores del juego democrático conozcan los criterios interpretativos de los tribunales, también los comunicadores, los medios de comunicación social, sobre aquellas cosas que están permitidas y los aspectos que no. Con una nota característica para concluir esta primera etapa introductoria, que las 10 líneas temáticas que tiene el libro principalmente están enfocadas a la labor que ha tenido la sala especializada para la protección de los derechos fundamentales, principalmente la libertad de expresión. Es uno de los temas sumamente importantes, ¿no, Felipe? La libertad de expresión, y bueno, pues aquí se manifiestan muchos ejemplos. Bueno, pero la verdad es que ha sido una de las tareas fundamentales que nos otorgó la reforma constitucional y legal de 2014. Hemos tenido diversos casos en los cuales hemos podido, pues me parece, proteger la libertad de expresión, especialmente el quehacer de los periodistas. La verdad es que ha sido un tema que nos ha preocupado. Pensamos que, y lo hemos expuesto en nuestras sentencias y ahora se recoge en el libro, pensamos que el quehacer de los periodistas es especial y piedra fundamental justamente para el proceso democrático. Tiene que debatirse, abrirse los canales de progresividad, y justamente la gente tiene que formarse su criterio con base en las opiniones que escuchen, y para eso pues tienen primero que escucharlas, ¿no? Estos criterios se ven reflejados aquí. Hemos tenido varios asuntos que son interesantes. Sí. Por ejemplo, platicamos hace unos momentos el tema de un asunto que se llamó el del programa Chacoteando la Noticia en Sonora, ¿no? Que justamente protegimos inclusive la libertad de expresión en tratándose de sátira política. Es decir, establecimos los principios con los cuales, que fundamentalmente son liberales, se puede hacer este tipo de programas ampliando completamente la libertad editorial del medio para escoger el contenido que mejor pueda desear. ¿Qué pasó ahí? ¿Se inconformó la persona a la que estaban aludiendo y puso una queja, y ustedes la revisan y ustedes dicen, bueno, ¿qué ocurre aquí? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué trámite le damos? Lo que sucede generalmente en esta ocasión fue una candidata a la gobernatura que estimó que le afectaba, le calumniaba el programa. ¿Por qué? Porque, bueno, afectaba su dignidad y su buena fama, digámoslo así. El programa se presenta como un programa de sátira, de peluches, de cuestiones chuscas, de broma. Sabemos que la crítica es dura, ¿no? Ah, claro, muy dura. Es una crítica fuerte, bastante vigorosa, porque finalmente son programas en donde la broma está en medio, pero por supuesto que uno puede identificar perfectamente a los personajes y a los actores políticos. Entonces se inicia la queja, y esta queja, como es en radio y televisión, es una queja de órgano central en el INE. Se le da todo el trámite, por supuesto llamamos a la televisora, a la encargada de hacer esta línea, esta producción del programa, a las partes involucradas, a la candidata al partido político. Cada uno manifiesta su posición, por supuesto la televisora también defiende y nos hace ver que es una línea que ha seguido varios programas en ese sentido, con años de trabajo en el sentido de la sátira política, si le pudiéramos dar un nombre. Y entonces, cuando lo analizamos en general, bajo todo este espectro, todos estos elementos, llegamos a la conclusión que la sátira también está permitida dentro de la libertad de expresión, y que no es calumnia, porque la calumnia tiene una definición muy clara para la materia electoral, que ahorita no voy a aburrir al público, además, con definiciones que no vendrían al caso. Pero sí tenemos la definición de calumnia muy definida, entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando al limitar la libertad de expresión, algo lo podemos encasillar en calumnia. Entonces, al analizar esto, nosotros llegamos a la conclusión que este era un programa de sátira,
con una fortaleza en la crítica, definitivamente, pero que estaba protegido por la libertad de expresión. Pero además, creo que es muy importante, y lo hemos platicado varias veces, la audiencia tiene derecho a recibir todo, todos los ejemplos de sátira, de información real, veraz, en broma. Cualquier tipo de contenido es lo que necesita la ciudadanía. Es decir, que no se debe tener la piel tan delgada, se debe abrir al debate, a la crítica, incluso a la crítica fuerte. Claro que sí. En todo sistema democrático, la libertad de expresión es fundamental. Difícilmente podríamos entender un modelo democrático sin la posibilidad de que los ciudadanos, los actores políticos y los comunicadores, eso es muy importante, de todos los medios de comunicación social, la prensa escrita, la radio, la televisión y los mecanismos alternativos de comunicación que hoy existen, como el tema de las redes sociales y del internet o de las plataformas digitales. De manera que la esencia del sistema democrático está precisamente en esta pluralidad de opiniones, en la convergencia de diversas posturas y que éstas puedan manifestarse a través de todos los medios de comunicación social. Y tratándose de personas de relevancia pública, el hecho de que un individuo haya decidido participar como candidato o se desempeñe como servidor público, pues es sujeto a un margen mucho más amplio de tolerancia frente a las afirmaciones que sobre el ejercicio o el desempeño de lo público, sin dejar de desconocer que también tienen un ámbito de intimidad de la vida privada, pero respecto a sus actuaciones de lo público, los aspectos son propios de la trascendencia noticiosa o aspectos propios del interés general, pues deben estar siempre puestos sobre la mesa, debe discutirse sobre estos aspectos y pues como tú dices, Lupita, pues en estas condiciones hay que tener la piel bastante gruesa. De cocodrilo. Añejo, además. Tenemos que hacer una pausa, si les parece bien. Vamos, yo lo invito a que se vaya a preparar un cafecito. Y de regreso vamos a hablar de las cortinillas, estas famosas, para ir, por supuesto, a las pausas. Ya sabe usted de qué se trata, pero de esto de regreso, así que no se vaya. ¿Has escuchado hablar del Instituto Electoral del Estado de México? Seguro en sus 2 décadas de existencia, ¿oíste hablar de él? Se encarga de organizar, Desarrollar y vigilar las elecciones de los mexiquenses. En este aniversario número 20, se siente muy orgulloso de la participación en la entidad, esperando que cada día seamos más ciudadanos, que ejercen su derecho a votar. 20 años cuidando el voto de los mexiquenses. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. De regreso, muchas gracias a usted que continúa con nosotros aquí Entre Todos. Y hablábamos de las cortinillas. ¿Qué pasa cuando alguien dice, aguas, ahí vienen los spots del INE o aguas, ahí vienen los spots de los partidos políticos? ¿Qué es lo que dice la sala especializada? Pues ¿Quién quiere? No es que yo haya tenido el asunto, es de los tres. No. Pero bueno, Lupita, lo que pasa es que creo que es un tema que se tiene que analizar en la exacta dimensión que tiene. Es un asunto en donde lo único que hicimos fue, lo platicábamos hace rato, seguir una tendencia que ha tenido la sala en cuanto a ponderar los derechos humanos. Para nosotros la libertad de expresión es un derecho humano, pero es un derecho humano, si se me permite la expresión, de ida y vuelta. Es del que habla y es el derecho humano del que recibe.
Entonces, en esa binomio en la actividad del derecho humano, nosotros lo que analizamos fue cuando hay ciertos comentarios en un programa, bajo una programación, en una lógica de un diseño de cada una de las televisoras o radiodifusoras y llaman a corte, por ejemplo, como tú lo acabas de hacer en este momento, o bien se hacen comentarios, o a lo mejor se cuenta un chiste, o a lo mejor se hace una crítica. ¿A qué? A todo lo que sucede en nuestro país, no solamente a la cuestión política. Puede haber una crítica hacia cualquier sector, hacia cualquier materia. Entonces, nosotros lo que hacemos cuando analizamos este tipo de cuestiones, y lo hicimos el año pasado con algunas cortinillas de alguna forma de las que aparecen gráficas, ahora se nos presentó un asunto y creo que es inevitable entrar a este tema también, en donde se nos presenta otro tipo de planteamiento de tipo cortinilla. Pero aquí cuando analizamos son comentarios que hacen los conductores, tú más que nadie sabe perfectamente, no voy a tratar de invadir un pertiz que no me corresponde, pero ustedes saben cuál es la lógica de un programa en vivo, un programa que tiene una programación en un tiempo permanente bajo un esquema definido, en donde se hacen muchos comentarios, y esto fue lo que sucedió. ¿Qué hicimos nosotros? No quiero simplificar el asunto, pero sí fue algo muy simple. Fue simplemente seguir nuestra línea de análisis de derechos humanos, de análisis de libertad de expresión, ver esto como críticas. Algunas solo son informativas. Nada más llamaron al auditorio a que se quedara en la programación y que iban a hacer un corte. Algunas otras tuvieron crítica. Unas fueron unas críticas fuertes, vehementes, cáusticas, vigorosas, pero bueno, al final creo que de lo que se trata es que el del público, porque al final lo más importante es el público. El público que reciba. Que reciba. ¿Y cómo le hacen para ponerse de acuerdo ustedes, para decir, bueno, sí, estamos al 100% de acuerdo, Felipe? Fíjate, Lupita, que yo creo que esto es una circunstancia muy favorable. La verdad es que somos ideológicamente muy parecidos, es decir, pensamos muy semejante, y te voy a decir por qué, creo yo, porque los tres venimos de una larga trayectoria en el Poder Judicial. Somos hombres y mujer de instituciones, ¿no? Y pensamos de forma parecida, con visión siempre técnica, y me parece que inclusive formados en la visualización de la progresividad de los derechos humanos. En ese sentido, pues nuestros criterios en general han sido liberales y progresivos. Es decir, hemos seguido el contexto del artículo 1 de la Constitución. La verdad es que ponernos de acuerdo es muy fácil en ese contexto. Por eso es que hasta el momento todas nuestras sentencias han sido por unanimidad. Ahora, es una sala que es de reciente nacimiento, tienen apenas año y medio. ¿Y cómo le han hecho para enfrentarse a todos estos retos nuevos? ¿Cómo le han hecho para resolver, y además en tiempo tan corto, cuestiones que son novedosas, que no se habían presentado, Cliceri? Sí, fundar una nueva institución de la justicia electoral siempre es un reto. Y ello nos llevó en esta colegialidad a tener que instrumentar una serie de mecanismos para cumplir con un plazo que nos pone la ley, que son de 72 horas a partir del turno del expediente a la magistrada o al magistrado ponente. De tal manera que uno de los elementos que han sido fundamentales para cumplir con este plazo previsto en la ley, que a la fecha, hasta ahora, todos nuestros asuntos se han resuelto dentro de las 72 horas previstas en la ley a partir del turno respectivo, del turno formal a la magistrada o magistrado ponente en este caso. Hemos tenido que ser creativos para lograr cumplir con este plazo previsto en la ley, y para ello se echó a andar con este ánimo de colaboración permanente que tenemos con el Instituto Nacional Electoral, que siempre hemos caminado juntos, porque el procedimiento especial sancionador, como se decía aquí, la parte de investigación y de instrucción la lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral el tramo de resolución. Entonces se creó un sistema informático, y este es un claro ejemplo cómo las nuevas tecnologías contribuyen al desempeño de la función jurisdiccional, cómo las nuevas tecnologías, como los sistemas informáticos, contribuyen a impartir una justicia pronta y expedita.
Este sistema, que le hemos denominado CIPES, Sistema Informático del Procedimiento Especial Sancionador, permite que desde el momento en el que se presenta una denuncia en el Instituto Nacional Electoral, en sus 300 juntas distritales, en sus 32 juntas locales o en sus oficinas centrales en la Ciudad de México, pueda subirse al sistema y en una interconectividad entre el INE y la sala especializada, nos genera un aviso mediante un correo electrónico y nosotros ingresamos al sistema y podemos visualizar desde la presentación de la denuncia y todos los pasos que lleva la fase de instrucción, como la presentación de pruebas, la audiencia de pruebas y alegatos, los requerimientos que lleva a cabo la autoridad instructora para la integración del expediente. Esto nos permite conocer el asunto antes de que físicamente llegue a la sala. Hacemos una asignación preliminar, especie de preturno, que no empieza a correr ahí el plazo de 72 horas porque el expediente físicamente no ha llegado al órgano jurisdiccional, pero este instrumento tecnológico nosotros consideramos que ha sido un elemento fundamental que parte primero de la extraordinaria colaboración que tenemos con el Instituto Nacional Electoral para generar esta comunicación permanente, como paso número 1. Y el segundo elemento que nos ha ayudado a resolver dentro de las 72 horas es la adecuada utilización de este sistema informático. De tal manera que ello nos ha permitido cumplir con el plazo de la ley, pero sobre todo hacer efectivo un derecho fundamental que tienen todos los justiciables, y es que se imparta justicia a la brevedad. Claro. Antes sabíamos que había cometido alguien algún, a lo mejor, delito o a lo mejor alguna irregularidad. Y bueno, pues ya cuando se le sancionaba, pues ya era presidente municipal o ya era gobernador y ya no se podía. Ahora lo que se trata es justamente que si alguien comete algún delito, lo pague antes de que tenga algún cargo de elección popular. ¿De eso es que se trata? Justamente esa es la virtud de la reforma. De lo que se trató fue que este procedimiento especial sancionador, si se me permite también la palabra, depure el proceso electoral y lleguemos a la jornada electoral, que digamos es el día más importante para el que todos trabajamos, con un proceso electoral en donde todos estos procedimientos, es decir, todas estas violaciones, irregularidades y todas estas denuncias queden resueltas. ¿Por qué? Porque además nosotros, todos estos procedimientos y la actividad de los actores políticos preconstituye prueba. Es un término muy legal. ¿Qué significa? Que cuando venimos a la jornada electoral y se impugna eventualmente los resultados electorales, todo este comportamiento, ya haya sido inexistente o existente la conducta, la van a poder presentar en el momento de los resultados. Entonces es muy importante que nosotros trabajemos con estas velocidades. Tenemos equipos de trabajo que se dan a la tarea de estar en el sistema inmediatamente, revisarlo, bajarlo, empezar, nos dan cuenta. Toda esta dinámica permite que cuando el expediente está físicamente en la sala, nosotros ya tenemos un camino andado y ya se revisó, ya podemos tener incluso un preproyecto. ¿Y de qué se trata a la postre una vez que sale el expediente con una sanción o absolviendo? Porque pues así es esto, que cuando estén los resultados, Lupita, todos los actores políticos sepan cómo se portaron. Creo que eso es muy importante. Entonces ya cada uno sabe que todo este bagaje de pruebas van a ser presentadas al momento del resultado y que pueden volver a ser tomadas en consideración ya para la etapa posterior, que es la de la parte de resultados y entrega de constancias y de bueno, todos los cargos electos. ¿Rapidez o exactitud, Felipe? Las dos. Las dos. De las dos. Yo decía, bueno, ¿cómo le hago? No tenemos opción, Lupita, no tenemos alternativas, son las dos. Lo que decían mis compañeros es verdad. Yo quiero decir, justamente cuando íbamos a empezar el proceso de selección de la sala especializada, que en realidad tiene apenas año y medio, pues la verdad, muchos de nuestros compañeros nos decían, oye, ¿de verdad es que en 72 horas? Pues resulta que nuestro promedio de resolución no está en 72, sino en 36. ¿En serio? Claro, y lo hemos conseguido, y nunca hemos resuelto un asunto después de 72 horas, jamás ha pasado. Entonces, ¿qué significa? Que gracias a la gran cooperación con el INE y a este sistema de cómputo, es que hemos logrado operar esto, ¿no? Y creo que es importante. ¿Rapidez o exactitud? Pues las dos. Sí, las dos. No hay alternativa. Ahora, juzgar de manera
pronta, en plazos breves, no significa, y esa es la convicción que nosotros tenemos, sacrificar el debido proceso legal. Sí. Es decir, en todos los casos, cuando llega el expediente, se revisa que se haya respetado el derecho a la defensa, el derecho a la audiencia, la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia, que se haya emplazado correctamente. Mira, cuántos elementos del debido proceso, ¿no? Cuántas facetas, cuántos derechos fundamentales involucrados, además de la esencia del fondo del asunto, que en la mayoría de los casos estamos frente a asuntos de libertad de expresión. Previo a entrar al estudio de fondo sobre la temática principal, hay que analizar que la autoridad administrativa haya cumplido con el debido proceso legal. Y eso para nosotros es muy importante, porque las resoluciones que emita la sala, desde la perspectiva que Felipe planteaba aquí de la progresividad de los derechos, no solo es para el análisis de la libertad de expresión, sino también para el derecho a la defensa, para la tutela judicial efectiva, para que, no obstante que es un procedimiento abreviado, dada la naturaleza, como decía Gabriela, para evitar perjuicios irreparables frente al resultado electoral, pueda resolverse a la brevedad, pero respetando los derechos de las partes. La reforma electoral tuvo muchos cambios y algunos pues le ponen como una camisa de fuerza a quienes quieren adquirir tiempos en radio o en televisión. No se pueden comprar esos tiempos. Sin embargo, pues muchos le tratan de dar la vuelta. Algunos quisieron salir por ahí en alguna revista, en alguna portada de alguna revista. Algunos más le trataron de dar la vuelta de otras formas. ¿Y cómo resuelven ustedes en este caso? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo dicen, ay, este es un tramposo o este no está violando la ley? ¿Cómo le hacen? Bueno, es indiscutiblemente son temas que están en el límite siempre, como nosotros decimos, son de esos temas que están en la frontera de lo válido y lo que pudiera resultar ilegal. Lo que pasa es que nuestro trabajo es, por supuesto, ver todo ese contexto, pero tenemos que aterrizarlo al terreno de las pruebas. No estamos hablando de pruebas diabólicas, como decimos también en nuestro lenguaje, imposibles, porque sabemos que muchas veces todas esas pruebas son imposibles de tener. Con indicios bastaría, Lupita, pero sí los tenemos que tener a manera que los podamos hilar uno con otro y establecer que aquí hay una conducta que en apariencia es legal, en apariencia por supuesto es una libertad de contenido, una libertad editorial, pero atrás de ello pudiera haber algo. Pero necesitaríamos más allá que el dicho solo de las partes. Es que el dicho solo de las partes es solo un elemento, pero concatenado con indicios podemos establecer, claro que sí, que atrás de ello es lo que se llama levantar el velo y hay una conducta ilegal. Lo podemos hacer. Nos platican en un momento más cómo son las sanciones. Sí, claro. Muy bien. Claro. Vamos a una pausa y enseguida estamos de regreso aquí Entre Todos. No se vayan. ¿Has escuchado hablar del Instituto Electoral del Estado de México? Seguro en sus 2 décadas de existencia. ¿Oíste hablar de él? Se encarga de organizar, Desarrollar y vigilar las elecciones de los mexiquenses. En este aniversario número 20, Se siente muy orgulloso de la participación en la entidad. esperando que cada día seamos más ciudadanos. Que ejercen su derecho a votar. 20 años cuidando el voto de los mexiquenses. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Seguimos Entre Todos y como usted sabe, aquí su voz es importante, así que aquí la escuchamos.
si ya está establecida una ley en donde los partidos políticos tienen que acatar esas leyes, no tienen por qué infringirlas. Porque si se están comprometiendo a cumplir una misión, deben cumplirla. Que haya justicia, que sean más conscientes de lo que están haciendo por el bien del pueblo, no por su propio poder. Pues que se les sancione y que seamos parejos en todo. ¿De qué sirve que impongan sanciones si nunca se las cobran? Funcionarían correctamente, habría yo creo que menos fraudes, lo pensarían más antes de actuar mal. Está muy bien, porque nadie puede y debe estar por encima de la ley, entonces que sancionen a los partidos como tal es algo bueno, espero que sí lo cumplan y que todo sea en pro de la mejora de la comunidad. Perfecto, ¿no? Pero que en realidad lo cumpla, porque en verdad nos dan a tole con el dedo nada más. Si ellos quieren tener leyes y quieren que los ciudadanos la cumplan, pues no pueden cumplir los ciudadanos si las mismas funciones de ellos no las cumplen. Bueno, voy a aprovechar una de las opiniones que me gustó mucho, que engloba el resto de las demás. Nadie puede estar por encima de la ley. ¿De eso se trata, Clicerio? Sí, claro. En los procedimientos especiales sancionadores en materia electoral, si bien es cierto, la sala especializada siempre ha privilegiado la libertad de expresión, también en algunos otros supuestos se han actualizado las infracciones y se impone la sanción correspondiente. Aquí hay un dato muy interesante respecto a las sanciones, porque para poder emitir una sanción por la comisión de una irregularidad en materia electoral, es muy importante contar con la capacidad económica del sujeto infractor. Y ahí hemos tenido un apoyo esencial con otro órgano del Estado, que es el SAT. Tenemos un convenio de colaboración, ¿no?, con el Servicio de Administración Tributaria, y nosotros le requerimos, a través de unas plataformas electrónicas, información respecto a la persona física o moral, para conocer cuál es su capacidad económica, porque la sanción debe atender al principio de proporcionalidad. Es muy importante que la sanción que emita la sala especializada respete, además de todos los temas del debido proceso legal, también la individualización de la sanción sea proporcional a la capacidad económica tanto de una persona jurídica como de una persona física. Y en ese sentido, el SAT nos proporciona esta información en un plazo menor de 24 horas. También rápido. Esto ha sido extraordinario. Nosotros siempre en todos los foros hemos reiterado nuestro agradecimiento por esta colaboración interinstitucional que tenemos tanto con el Instituto Nacional Electoral en el tramo que le corresponde, como con el SAT, lo que nos ha permitido cumplir los plazos de la ley a partir de esta colaboración extraordinaria. Yo sé que los casos que ustedes revisan pues son de expedientes muy, muy amplios, pero por favor, compártanos algunos de ellos y cómo se han resuelto. Claro, Lupita, mira, fíjate que la verdad es que cada caso, diríamos así, es una aventura, porque nos hace estudiar mucho, nos hace pues justo apasionarnos en lo que nos gusta, que es el análisis del expediente. Yo podría mencionar muchos, pero a lo mejor te hago mención de uno, porque es respecto de un tema particular y que llama la atención, que es la participación de infantes o de menores de edad en spots políticos. Y que justamente se nos presentó un agravio particular que a ver, evidentemente nosotros tenemos que actuar en relación con la denuncia, es decir, aquellos agravios que se encuentran en la denuncia es justamente lo que fija nuestra litis. Y justamente tuvimos el agravio en que se ponía la duda respecto si era válido o no que participaran unos, pues no sé, eran 20 o 30 niños en un spot político que se denominó Quien Pompó, porque era justamente esta cancioncita la que cantaban los menores. Y esto nos sirvió justamente para potenciar el tema de bueno, proteger a los niños, es aplicar el principio de interés superior del menor que se encuentra en la propia Constitución y aterrizarlo en materia político-electoral. Mira, establecimos varias cuestiones derivadas de este principio que está en la Constitución. Primero, que había que tener consentimiento pleno de los padres, y cuando estoy diciendo pleno significa de ambos, ¿no? Si es que están, y que lo acreditaran.
Inclusive también dijimos que en principio la participación de infantes específicamente no era algo que fuera razonable, ¿no? Es decir, los infantes tienen que tener una opinión respecto de la temática en la que van a participar, y si ellos, al final del día podrían estar vinculados, salir en un spot político que se transmite en todo el país, puede vincularlos y esto puede afectar pues su vida futura. En algún momento podrían no estar vinculados a un partido porque militen después con los años en otro, y esa fue la temática. Dijimos, tiene que justificarse plenamente la participación de un menor en un spot político de forma tal que en principio no van a participar, salvo que consentimiento pleno de los padres esté adecuadamente demostrado ante la autoridad electoral, pero además la razón de ser de la participación del menor y que ésta sea indispensable. Y esto hace que sean pocos los casos en los cuales esto se acredite, ¿no? Y eso, te digo, como protección del interés superior del menor. Gaby. Pues bueno, retomando un poco lo que trae Felipe, es el uso de la pauta, de la libertad que tienen los partidos políticos para confeccionar y diseñar su pauta, pero este es un tema muy interesante porque siempre tendrá que ser que no afecte a terceros, y aquí se afectó a terceros. Tuvimos otro que fue en donde un partido político tomó escenas de la entrega del premio Nobel con una persona también ahí que se sintió afectada. Entonces creo que todos estos temas de diseño de las libertades de los partidos siempre tienen un dique. Y bueno, me voy a ir hacia el tema de redes sociales, los derechos humanos digitales. Sí. Si se me permite la expresión, yo te voy pidiendo permiso para las expresiones, Lupita, pero creo que así debe de ser. Bueno, como tú dices, lo más claro es lo más decente, es ¿no? lo más, en español y en fácil. Así es. Entonces, yo creo que ese tema tenemos como una primera temporada y segunda temporada de la sala especializada, porque siempre hemos caminado en la libertad en redes sociales, en plataformas de internet, de plataformas electrónicas, pero creo que lo hemos hecho en una forma más sólida. En el libro tenemos, y ya lo abordamos desde año y medio atrás, pero se nos vuelve a presentar con motivo de la elección extraordinaria de Colima, otra oportunidad, y seguramente se nos va a seguir presentando, de sentar mejores bases. No es que hayamos cambiado de criterio. Lo único que hicimos fue, por supuesto, que analizar este tema. Nosotros tenemos que ser jueces modernos, jueces de hoy, jueces de vanguardia, y los derechos humanos también tienen que quedar plasmados en nuestras sentencias. Entonces, lo que hicimos en redes sociales fue darle más fortaleza al criterio, no lo variamos, es el mismo, es libertad absoluta. O sea, no es que pensemos que, se arrepintieron de lo que ya habían decidido y ahora lo modificaron. No, cambiamos de metodología. Antes hablábamos del sujeto pasivo, el que iba a internet y lo que hacía. Lo que hicimos en esta nueva metodología fue analizar la plataforma, cómo nace, cuál es la naturaleza. A partir de ello, es muy simple tal vez lo que voy a decir, pero es muy arriesgado hablar de estos temas porque es una técnica absoluta. Lo que vemos es que son plataformas absolutamente libres, son comunicaciones privadas, si bien masivas, definitivamente, pero a veces no. A lo mejor esa masividad es una cuestión tan eventual. Entonces determinamos que con todo este análisis, por supuesto convencional, México está inscrito en el Concierto Internacional, en donde las redes sociales son espacios de absoluta libertad, pero además lo dice nuestro artículo 6 de la Constitución, no lo estamos inventando. Entonces, a partir de todo este escenario en donde son espacios de intercambio, aquí verdaderamente se pueden dar, es el único espacio que tiene el ciudadano para poderse comunicar y tener interrelación, pero hay que tener conciencia, prudencia, responsabilidad, y esto va para todos nosotros como ciudadanos, pero por supuesto para los actores políticos, porque si lo van a usar, van a tener que saber que las redes sociales son contestatarias y son exigentes. Algo se arriesgan si es que se meten ahí. ¿Se vale de todo en redes sociales? Bueno, incluso el día de la jornada. Hay algo bien importante, que no existe una regulación en materia de redes sociales. Y que ahí, como lo hemos siempre analizado cuando tenemos un asunto de redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube,
pues hay una convergencia amplísima, hay una interacción permanente de un cúmulo tan amplio de ciudadanos identificados por una denominación que ellos mismos se dan y que generan un cúmulo de opiniones que lo complejo en ocasiones de estas redes es identificar al autor del comentario. Estamos en un ámbito de gran libertad porque no existe una regulación respecto a las redes sociales y porque en materia electoral es válido que los ciudadanos se pronuncien a favor o en contra. Y las posturas a favor de una fuerza política muchas veces son contrarrestadas por otro cúmulo de ciudadanos que opina de manera diferente. Lo que estamos generando con estos criterios es la posibilidad de que la ciudadanía se exprese, que generemos canales para hacer política a través de las nuevas formas de comunicar. Si siempre estamos preocupados por que el ciudadano participe o interactúe en los aspectos del ámbito público, pues las redes sociales hoy en día está ocupando ese espacio. Los ciudadanos están interactuando, están criticando, están emitiendo opiniones en relación no solo en cuestiones electorales, sino también de aspectos políticos o de interés general. Debe propiciarse ese debate en un sistema democrático. Hay que generar mecanismos para la libre opinión pública y que el ciudadano tenga todos los elementos con pluralidad para poder tomar sus decisiones. Totalmente de acuerdo. Claro. Sí, por supuesto. En este espacio nos gustan mucho los libros y vamos a los contextos. En esta ocasión quisiera hablarles sobre los trabajos que los universitarios venimos desarrollando en distintos espacios académicos. En particular, don Pablo González Casanova estuvo muy preocupado por fomentar lo que se llamó la Biblioteca de las Entidades Federativas, en donde se ven aspectos de sociedad, economía, política y cultura. Cuando tratamos de desarrollar una cultura política, debemos contextualizarla. Y esto no podemos hacerlo si no tomamos en cuenta la sociedad en que vivimos, los medios económicos, la vida social en que nos desarrollamos, los hechos culturales. Esto es lo que nos permite realmente alcanzar un mejor desarrollo político, social, económico de nuestras entidades. Y siendo el Estado de México una de las entidades más importantes porque es la más poblada, la más industrializada y por supuesto la entidad que puede, por el número de votantes, orientar una elección, orientar una cultura política bien desarrollada, pues debemos tomar en cuenta todos estos hechos. Creo que es un gran acierto de parte de nuestras autoridades electorales que se preocupen por desarrollar el conocimiento, la cultura política en aras de una vida mejor, en una vida más informada, en aras de una condición de desarrollo político para nuestro país. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato, así que la invitación para que siga con nosotros. ¿Has escuchado hablar del Instituto Electoral del Estado de México? Seguro en sus 2 décadas de existencia, ¿Oíste hablar de él? Se encarga de organizar, Desarrollar y vigilar las elecciones de los mexiquenses. En este aniversario número 20, Se siente muy orgulloso de la participación en la entidad. esperando que cada día seamos más ciudadanos. que ejercen su derecho a votar. 20 años cuidando el voto de los mexiquenses. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México.
Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Estamos de regreso y como siempre agradecemos el que usted participe con nosotros. Lo escuchamos. Que está bien, ¿no? Porque así ya hay más control y más credibilidad en los partidos. Si las manejamos así tal cual nosotros, vamos a ver que el proceso siempre sea pues claro y limpio. Siempre han tenido las reglas, pero no las han cumplido. Es bueno que se le apliquen este tipo de, ahora valga la redundancia de nuevo, reglas a los partidos, porque pues muchas veces hacen lo que quieren y pues la gente no tiene ningún beneficio. Está bien que se tengan reglas para los partidos y que las respeten, que las sigan como es, porque hay muchas veces que aunque se implementen nuevas reglas, pues no las respetan y no las llevan a cabo. Está bien mientras se cumplan, porque si no se van a cumplir como lo hemos hecho yo creo que todo este periodo y las elecciones y todo, no sirve de nada que tengan más reglas, ¿no? Que está bien porque de esa manera ya no pueden hacer más cosas que no se deberían de hacer. Porque así los partidos políticos pueden darnos mejores resultados a todos los ciudadanos. Su trabajo puede ser más limpio. Yo pienso que es importante que se controlen más los recursos y que ellos manejan para que sepamos realmente en qué se gastan. Yo digo que está bien porque tengan más credibilidad los partidos, porque ellos hacen lo que quieren. Bueno, y precisamente para que los partidos no hagan lo que quieran, están ustedes, ¿no? Están ahí en la sala especializada. ¿Qué falta por hacer en el procedimiento especial sancionador y cuáles serían los retos? Me gustaría empezar contigo, Clicerio. Muchas gracias. El procedimiento especial sancionador se puso a prueba en el proceso electoral 2015. Es verdad que en el proceso de consolidación democrática en México, después de una elección, siempre viene una etapa de reflexión. Después de esta etapa de reflexión, se hacen algunas propuestas en sede legislativa para ir mejorando el modelo. Podríamos decir que ese ha sido el círculo virtuoso de elección, reflexión, reforma, y esa reforma se pone a prueba en la siguiente elección. Y eso sucedió con el procedimiento especial sancionador, porque anteriormente era sustanciado y resuelto por el entonces Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, y la reforma lo que planteó es judicializar la fase de resolución y conservar en el Instituto Nacional Electoral la fase de instrucción. Y desde nuestra perspectiva, esta reforma que judicializó al procedimiento especial sancionador tiene algunas virtudes. La primera de ellas es que ante una posible confrontación entre la libertad de expresión y el principio de equidad que debe prevalecer en el proceso electoral, se resuelve en una sentencia con criterios jurisdiccionales, se valoran estos derechos y principios en ocasiones encontrados, y estas valoraciones respecto a una posible confrontación de principios y derechos debe hacerse en sede jurisdiccional con criterios judiciales. Se resuelve bajo principios que orientan la función judicial con objetividad, imparcialidad, neutralidad e independencia, que es fundamental para la decisión judicial. Además, se logra garantizar en sede judicial lo que decíamos hace un momento, los derechos, las reglas del debido proceso y también los derechos fundamentales ante una posible afectación. De manera que hay un cúmulo de aspectos positivos en la judicialización del procedimiento especial sancionador. De tal manera que quizá uno de los aspectos que debamos reflexionar es
seguir avanzando en esta ruta de judicializar el régimen sancionador electoral. Los resultados están ahí, a año y medio de implementar la reforma, y precisamente esta obra tiene este objetivo de difundir la tarea jurisdiccional en sede judicial. Muy bien. Felipe. Muchas gracias. Mira, yo comparto plenamente lo que dijo Cliserio. Pienso que el procedimiento especial sancionador ha evolucionado para bien al judicializarse. Hay que terminar de judicializarlo. Si a mí me preguntan, pues yo diría, a ver, lo primero es, debe analizarse si es posible que las medidas cautelares sigan en el INE. Es decir, a mí me parece más razonable que el incidente de suspensión en el mismo procedimiento, digamos, usando un símil del amparo, pues lo conozca el mismo juez que va a resolver el fondo, ¿no? Por un lado. Debe también analizarse si los procedimientos ordinarios sancionadores no podrían seguir un símil parecido al del procedimiento especial sancionador, y que haya solamente un tipo de procedimiento sancionador, porque ahora es muy complicado que sea una autoridad por un lado la que resuelva los ordinarios sancionadores y por el otro lado otra autoridad la que resuelva los especiales. Cabe decir también que el nombre de especial ya no es tan especial. No, es que es más o menos, si recuerdo bien, la proporción hoy día es 3-1, el número de especiales contra ordinarios. Ahora los ordinarios son los especiales. ¿No? Bueno, podríamos seguir con muchas cosas más que son de interés. Tiene que también analizarse un nuevo catálogo de sanciones, agravar algunas fórmulas de sanción, analizar la suspensión o la suspensión del registro, no solo la pérdida, la suspensión del registro de los partidos, y no solo temporal, sino yo agregaría otro criterio, geográfico. Y tendrán que analizarse todas estas cosas y muchas cosas más que podríamos seguir platicando de ese tema, pero tendremos casi que hacer un programa. Lupita, bueno, pues los invito para que sea la segunda parte. Y Gaby, ¿con qué nos despedimos? Pues yo me despediría lo que tomo de la participación de los ciudadanos, que al final para ellos trabajamos, para ellos trabajan todos los actores políticos. Yo creo que el gran reto de todos es recuperar y de lograr la confianza ciudadana. Las sanciones quieren que los actores políticos, partidos políticos, candidatos se porten bien, tienen razón. Yo esperaría que el número de quejas que va avanzando cada año llegue el momento en que llegue a su declive y que se terminen, pero que se terminen porque realmente hay una cultura política cívica de real comportamiento correcto, porque eso es lo que espera la sociedad, nos los acaba de decir en las cápsulas que acabamos de ver. Entonces yo creo que ese es el reto de todos desde nuestra trinchera lograrlo. Las sanciones, lo quiero decir, nuestras sanciones se cumplen, pero hay la impresión ciudadana que no se cumplen. Lo que pasa es que hay esa sensación de mal comportamiento. Así es que yo creo que la virtud de este procedimiento especial sancionador es poner en una dimensión clara cómo se portan los actores políticos, a nosotros como órgano jurisdiccional resolver con absoluta independencia, imparcialidad, objetividad y neutralidad, sin miedo, con toda la valentía en el momento en que sabemos que de por medio hay sanciones importantes. Pero yo creo que esa es la parte más importante, la confianza ciudadana, nosotros trabajamos para ello y el gran reto es lograr que nuestras sentencias se entiendan hacia la sociedad y que la sociedad las reciba, porque el trabajo que hacemos es para ellos. Los actores políticos son nada más la vía, las sentencias son otra cuestión. La ciudadanía es la que tiene que saber que su proceso electoral está bien, que su proceso electoral está limpio, porque la materia electoral, Lupita, es para el ciudadano, no es para nosotros. Muy bien, les agradezco como siempre a los tres, ha sido un placer de nueva cuenta y más tenerlos juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado aquí entre todos. Que tenga una muy buena noche, buena semana, que la pase usted muy bien.